Buenas tardes a todos, Iglesia Monte de Sion. Les mandamos un fuerte abrazo en esta transmisión que estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Para tener nuestra clase de núcleos ADN. Es una bendición estar con ustedes y hoy, sin lugar a dudas, Betty, tenemos el equipo, ¿verdad? Para compartir las enseñanzas que hemos estado recibiendo en los últimos jueves. Así que es una bendición. Quiero pedirles que a cada uno de ellos los conocen ustedes muy bien, que les manden un saludo y les queremos pedir que por favor nos envíen a través del chat instantáneo ahí de las aplicaciones, que nos manden comentarios, que nos manden preguntas y las estaremos contestando en vivo. Así que, ¿por qué no comenzamos, Betty? Manda un saludo. Pues buenas noches, familia Monte de Sion. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Marco y Angelita, mándenos un saludo, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente y poder compartir la palabra en esta noche con cada uno de ustedes. Hermanos, los extrañamos y deseamos que estén todos bien. Que Dios les siga bendiciendo. Fran y Elsa. Hermanos, nos da mucho gusto el poder estar en este día y enviarles desde aquí un abrazo fraternal. Te extrañamos y queremos que en este tiempo podamos ser ministrados unos a otros. Dios les bendiga. Con mucho cariño les saludamos, hermanos, les amamos, les extrañamos y es un verdadero placer y una verdadera bendición estar en este momento con ustedes. Viole. Viole, manda un saludo. Dios les bendiga, es una bendición podernos ver desde estos medios de comunicación. Les envío un fuerte abrazo, les extraño mucho y deseo de todo corazón pronto vernos y podernos abrazar, besar y y todo lo demás. Todo lo demás. Hermanos, los extrañamos mucho. Dios les bendiga. Es un privilegio podernos comunicar con ustedes por estos medios. Esperamos que la palabra de Dios nos edifique a todos. Dios les bendiga, hermanos. Job. Hermano Job. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanas, hermanos, jóvenes. Es grato compartir con ustedes y solamente quiero decirles la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Pues les mandamos un saludo. Ya estamos viendo ahí a Doble Gravedad Reyes, que está conectado, a Rosita Urbano, a Manuel Velázquez, a Adri Arzola. Les mandamos un saludo a todos los que están conectando. Y pues vamos a comenzar. Hoy queremos hacer un repaso de las primeras 5 lecciones de nuestro devocional vida. Y pues vamos a comenzar con la lección número 1 a través de Frank y de Elsa. Gracias. Adelante. Tenemos que recordar desde el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo presenta primeramente su saludo, se presenta él mismo y de esta clase vamos a recordar lo más relevante, hermanos. Es muy importante que tengan sus devocionales, ya sea de manera digital o de manera impresa, y que ustedes sigan repasando, sigan estudiando, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé mayor entendimiento, mayor comprensión y nos dé revelación para seguir alimentando nuestro espíritu con esta palabra. Entonces recordemos que la iglesia a la que escribe Pablo, que es a la iglesia de que está en Roma, una congregación que está en Roma, recordemos que el apóstol Pablo no la conoce, él no la fundó, nunca les ha visitado, les está instruyendo a través de esta carta. Entonces, una de las cosas que hace el apóstol Pablo es presentarse justamente porque no lo conocen, ¿ok? Entonces, me llama mucho la atención, resaltemos lo más importante de este saludo. Número 1, el apóstol Pablo se presenta ante esta iglesia como siervo de Jesucristo. Y ahí usa una palabra que significa esclavo. Es la palabra para identificar de los 3 niveles de servidores que hay en la Biblia, el más bajo, que es el doulos,
¿ok? Está el oikómonos, el hiperetes y el doulos. Bueno, el doulos es el más bajo. Y mire usted, me llama la atención esto de Pablo, cómo, aun cuando tenía la preparación que tenía, recordemos que el apóstol Pablo era una persona muy preparada, instruido, a los pies del mejor rabino de esos tiempos, que era Gamaliel, pero aún así se presenta como el del nivel más bajo, el doulos, el esclavo de Jesucristo, por un lado. Por otro lado, en estos capítulos también presenta al Señor Jesucristo como el Kyrios, como el Señor. Una palabra semejante al Antiguo Testamento, conocemos que es la palabra Adonai. ¿Se acuerdan? Es el dueño, nuestro amo y nuestro Señor. Pues aquí en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, lo presenta como el Kyrios, mi Señor, mi dueño, mi amo. Entonces, Él es el dueño, Él es mi amo, Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Yo soy su siervo. Vea, qué interesante. Y estoy, o sea, ya no me pertenezco a mí mismo como esclavo, le pertenezco a Él y estoy para hacer lo que Él determine que yo haga. Esto es muy interesante, esto es muy, muy bonito. Y entonces también otra cosa que el apóstol Pablo habla de él, de su persona, de su llamado, es que justamente dice, yo fui llamado por Jesucristo. Hemos visto en otras clases qué significa la palabra llamamiento. Él fue invitado, él fue citado, él fue convocado y él aceptó ese llamado. Y dice, no fue llamado desde antes que naciera. Y esto lo dice cuando les escribe a los Gálatas. Y dice, y yo fui llamado para hacer su voluntad. No fui llamado para hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere que yo haga. Y hermanos, entonces necesitamos analizar, porque todo lo que presenta la Biblia, nuestro pastor Sergio Cruz siempre nos decía, si es que la Biblia, por pequeño que sea y tan insignificante que de repente vemos que pareciera ser, no, fue escrito por algo y todo va a traer una enseñanza y una bendición a nuestra vida. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo se presenta y saluda a la iglesia que está en Roma. Él entonces también, una de las cosas que presenta y tiene claro es que él ha recibido la gracia, ha recibido ese favor inmerecido, ese regalo que no merecía y que es gratis. Entonces, él ahora es portador de la gracia de Dios. Ha sido llamado para anunciar al pueblo gentil la buena noticia, es decir, el evangelio de Dios. Hay varias cosillas que pudiéramos hablar, tenemos poco tiempo, hermanos, si no quiero quitarte tiempo, mi amor, sé que tú también tienes que compartir en cuanto a eso, y solamente mucho que compartir. Versículos. Ok. También el apóstol Pablo, en la segunda parte de nuestro estudio de esta primera lección, del versículo 8 al versículo 15, empieza a hablar Pablo y empieza a transmitir lo que hay en su corazón, lo que hay en el corazón de Pablo. Recordemos que Pablo, él no había estado en Roma y tampoco había colaborado en ese lugar para que naciera ahí la congregación de los romanos. Él no había estado ahí. Entonces, él a través de la carta, pues lo primero que hace él es pues presentarse, empezar a comunicarse, a relacionarse con la iglesia que está en Roma. Y una de las cosas que Pablo empieza a hablar es acerca de lo que él ha escuchado. Y les dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la iglesia de Roma tenía cierta preeminencia, tenía un lugar muy especial, porque en varios lugares fuera de lo que era la capital del Imperio Romano se hablaba acerca de esa iglesia, porque era una iglesia muy especial y muy particular. Entonces, aunque Pablo no conocía a todos los que estaban ahí en la iglesia, pero él dice que él oraba por ellos. En el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que siempre
pasar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esa era la carga que tenía el apóstol Pablo, no solamente por los cristianos que él, en las iglesias que él había levantado y que él conocía, sino también él se preocupaba de estar orando por aquellos que él no conocía, las iglesias que él no había levantado, pero que sin embargo conocía que existían y que también ahí había gente, había hermanos, había cristianos que formaban parte de la iglesia de Cristo. Y Pablo, preocupándose por la iglesia, por los santos, él dice que oraba por ellos. Y Pablo estaba con ese propósito de visitar a la iglesia y él había tenido muchas dificultades para poder llegar a Roma, mas sin embargo él les habla y les dice, bueno, yo, el anhelo de mi corazón es estar ahí con ustedes. Y Pablo iba con un propósito, quería llegar a aquel lugar y llegar con un propósito, no nada más, digamos, de visita, ¿no? Sino dice en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esa era también la carga del apóstol Pablo, cumplir con el ministerio que él tenía como apóstol, de ser edificación para las iglesias, de poder comunicarles algún don espiritual a esa iglesia y contribuir al crecimiento y a la edificación de esa congregación. Y Pablo, ¿por qué hacía esto? Bueno, en el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque él tenía la carga, tenía la encomienda, tenía el ministerio de parte del Señor Jesucristo de predicar el evangelio. Entonces él sabía que tenía un mensaje para todos, todas las personas, todos los niveles sociales, todo tipo de personas, de cualquier región donde existieran personas, él tenía esa carga de ir y predicar el evangelio, de ir y edificar a las iglesias. Entonces él tenía un mensaje para todo el mundo y su deseo era llegar a Roma también para comunicar el mensaje que el Señor Jesucristo había dado. Y bueno, esto forma parte de lo que es la primera lección. Y dentro de esa lección, bueno, también tenemos algunos apartados que tenemos que ver. Y el primero de ellos es el apartado de verdad. En cada lección, hermanos, recordemos que tenemos una verdad, una investigación y una decisión y una acción. Entonces, para mí sería muy interesante que pudieran quizá tomar esos apartados especiales y anotarlos en un cuaderno muy personal. Por ejemplo, en esta primera lección, la verdad fue, Dios es mi Señor y me ha llamado a servirle. Y si pudiéramos guardar, atesorar esas verdades en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que produzcan vida, sería súper, súper excelente, hermanos. Entonces, esta es la verdad de esta lección. Dios es mi Señor y Él me ha llamado a servirle. Y dentro de ese llamamiento hay propósitos especiales de Dios para nuestra vida. Algunos quizá ya los hemos descubierto, otros estamos en ese proceso de descubrir cuál es el propósito, los propósitos de Dios para nuestra vida, pero es muy, muy importante tener presente esta verdad. El apóstol Pablo la tenía y decía, yo siervo de Jesucristo, he llamado a ser apóstol. Y apóstol significa llamado y enviado. Él tenía claro ya el propósito de Dios para su vida. Y no lo tomaba así como, y la lección aquí nos lo enseña, la palabra apóstol no es solamente un título de honor. No nos habla de un título de honor, sino de una responsabilidad, de una función que tenemos que desempeñar en el cuerpo de Cristo, mi amor. Entonces, tenemos, la palabra dice que tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, y más que títulos, como siervos, como esclavos de Jesucristo, buscamos cumplir la función que el Señor nos ha encomendado, no títulos de honor, ni mucho menos. Amén. Adelante, mi siervo. Ok, la siguiente sección es investiga. Y la primera pregunta es, ¿quién era Pablo antes de conocer a Jesús? Y bueno, y qué mejor que el mismo Pablo nos habla acerca de quién él era antes de conocer
al Señor Jesús. Cuando él tiene que presentar su defensa ante el rey Agripa, él le dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, dice, mi vida, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, Pablo está hablando de que él era un fariseo. En el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y Pablo, bueno, pues él da su testimonio, ¿verdad? Y él dice, y él se presenta como él era antes de conocer al Señor Jesús. Una persona que siendo cristiano, persona que fuera cristiano en ese tiempo, no quisiera encontrarse con él en un callejón oscuro, ¿verdad? Viendo Pablo como era cuando era Saulo, antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que el Señor le apareció y este hombre cambió para ser el apóstol Pablo. Y eso, bueno, es digno de que alabemos al Señor por la obra que hizo en Pablo. Amén. Y bueno, la siguiente pregunta dice, investiga cuáles son las características de un servidor. ¿Por qué? Y yo les voy a hablar ahorita solamente de dos características. Una es el reconocimiento de tu posición y tu función, ¿sí? Como lo hizo Pablo. Y el segundo, el llamamiento. El llamamiento. Y Pablo lo resume en Romanos 1:1, dice, Pablo doulos, esclavo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Reconoce que él es el doulos, que él es el esclavo. Y la segunda característica dice llamado. Así que esas son las dos características básicas que debe de tener todo servidor, que todos debemos de tener. Reconocer que somos esclavos de Jesucristo y también reconocer el llamado que hemos recibido de parte. Y por último, en la parte que decide, mi amor, como en todas las lecciones, hermanos, hay una decisión que debemos tomar, una decisión y una acción. En la parte de decide, ¿qué actitudes negativas, pecaminosas debo arrepentirme? ¿De qué actitudes negativas o pecaminosas debo arrepentirme para ser un buen siervo de Dios? Amados hermanos, bendito y alabado sea nuestro gran Dios y Señor, que nos ha tenido por dignos de confianza para ser llamados y ser enviados a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Bendito sea Dios. Pero sabemos que hay muchas cosas todavía en las que estamos siendo formados. Y como el mismo Pablo dice en otra de las cartas, dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, sino prosigo al blanco. Estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de perfeccionamiento. Y sé que como siervos tenemos todavía muchas cosas que arreglar. Y eso solamente nosotros y el Señor lo sabemos. Y que el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguya, escarbe en nuestro ser y saque a luz y traiga a nuestro conocimiento todas las cosas que tenemos todavía de que arrepentirnos y trabajar para cada día ser los siervos conforme a su corazón. Decida, hermano, ponerse cada día en las manos de Dios y que el Señor siga esculpiendo nuestra vida, siga santificando nuestra vida, siga perfeccionando nuestra vida como hijos suyos y como siervos suyos. Amén. ¿Qué les parece si seguimos avanzando para ir en los siguientes capítulos? Tenemos ahí algunos amigos que nos están mandando algunos mensajes, pero como ven, Frank, Elsa, que podamos avanzar a la segunda lección, porque sí, estoy enamorado de la lección número 1, pero nos faltan algunos otros. Todas son muy bonitas, sí, adelante. Todas. Me encanta. Entonces, si están de acuerdo, pasemos a la segunda. Vamos con Marco y vamos con Angelita para ir y dejemos las preguntas hasta el final. Venga, vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a repasar la lección 2 de los núcleos ADN para acabar de entenderla. ¿Serías tan amable de leer Romanos 1, verso 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué puedes decir sobre estos textos? Es increíble que Pablo, a pesar de todo lo que le había sucedido, lo que vivió, lo que pasó, por predicar el Evangelio del Señor, por predicar las buenas nuevas de salvación, se sentía orgulloso de predicar el Evangelio. Pero también encontramos que este pasaje nos habla acerca de 3 grandes doctrinas de las cuales nos habla Pablo. ¿Cuáles son esas doctrinas? Encontramos salvación, fe y justificación. ¿Qué es la salvación? De acuerdo a lo que nuestra clase nos enseñaba, para Pablo, el Evangelio vino a ofrecerle a un mundo sin esperanza la salvación del pecado en que se encontraba. La palabra de Dios, precisamente en Romanos, nos dice que no había justo ni uno solo, que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. El Evangelio vino a ofrecer una salvación en esta vida y para la eternidad a todos los que la aceptaran. ¿Y tú, de acuerdo a este pasaje, qué entiendes por fe? La fe es la aceptación y confianza absoluta en Dios. Varios son los términos latinos que se traducen en fe y significan en creer, confiar y poner su confianza en otro. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. La fe madura se da cuando algunos escucha el Evangelio y está de acuerdo en que es verdad y se entrega en una redención incondicional. ¿Qué es la justificación? De acuerdo a nuestra lección, es el acto en el cual el pecador es considerado y tratado como justo. O sea, que Dios trata al pecador como si no lo fuera, en lugar de tratarlo como a un criminal que merece ser condenado. Dios lo trata como a un hijo que ama. Esto por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ahí Él pagó nuestras deudas. Él pagó por nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado. En la segunda parte de nuestra clase hablamos acerca de la ira de Dios. La lectura se encuentra en Romanos 1, del verso 18 al 23. Y yo les quisiera pedir que ustedes lo leyeran en casa porque es un poco largo. Pablo nos dice que la ira de Dios es provocada cuando los hombres andan en fornicación, impureza, posesiones deshonestas, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero así como Pablo nos habla de la ira venidera de Dios, también nos dice que Jesús es el único que nos puede librar de la ira venidera. ¿Qué verdad aprendiste? Que el Señor Jesucristo me alcanzó y tuvo misericordia de mí y me llevó a hacer las cosas que a Él le agradan. Viviendo así, soy feliz.
También nos dice que teníamos que realizar una investigación y nos pide, ¿verdad?, que transcribiéramos un verso de la Biblia que hablara acerca de la fe. Y Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero también dice que debemos de decidir. Y nos pregunta, si la raíz del pecado de la idolatría es el egoísmo, ¿puedes manifestar si existe algún tipo de idolatría en tu vida? Decía la hermana Elsa, eso lo tienes que contestar de todo corazón y con toda sinceridad. Nosotros decíamos, no, creemos que ya no existe. Pero, ¿cuál es tu decisión al respecto? Y nuestra decisión es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué acción vamos a emprender? Dice la pregunta, ¿qué cambios vas a hacer en tu vida para no ser egoísta o realizar acciones egoístas? Humanamente no podemos. Pero si nos tomamos de la mano del Señor, el Espíritu Santo que actúa en nosotros, Él nos va a hacer sentir. Y nuestro deseo y nuestro anhelo es seguir caminando con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Marco. Gracias, Angelita, por este repaso de la lección número 2. Vamos a ir a la lección 3 y bueno, seguimos avanzando. Les pedimos a todos que tengan sus lecciones a la mano, su Biblia, sus notas, como lo dijo Elsa, como lo han dicho, muy importante que tengan y estén apuntando en una libreta, ¿verdad? Cada una de las enseñanzas y de las verdades que estamos aprendiendo a través de nuestro devocional vida. Así que vamos con Job, con la lección número 3. La lección 3 de Romanos nos habla sobre los últimos 9 versículos del capítulo 1. En lo particular son los versículos complicados, difíciles, porque cada uno de ellos nos va a hablar del pecado, ¿sí? Nos hablaba nuestra hermana Angelita sobre la ira de Dios. ¿Ira de Dios por qué? Porque el hombre ha pecado y sigue pecando y busca más el pecado, ¿no? Entonces ahí una de las palabras claves que veíamos en este estudio era la concupiscencia. Y nos daba una definición, hay muchas definiciones teológicas, etcétera, pero lanzarse tras el placer. Entonces en el pecado el hombre busca solamente su placer, su placer, su placer, ¿sí? Y ellos deciden continuar pecando o no continuar pecando. Entonces ahí entraba otra palabra clave en este estudio, que era el libre albedrío, la libertad de nosotros de decidir, ya no quiero pecar o voy a seguir pecando, voy a aceptar a Cristo o no voy a aceptar a Cristo. Hay una libertad, eran las palabras claves, ¿verdad? Pero entonces dentro de esta ira de Dios nos dice que Dios se entrega al hombre por pecador, y nos dice el versículo 24, Dios se entregó a la inmundicia, al hombre pecador. En el 1:26 dice, Dios se entrega a pasiones vergonzosas, ¿sí? Dios nos entregó. Y en tercer lugar, Dios nos dice que entrega al hombre a su mente reprobada, en el 1:28. Todo esto es porque existe un pecado en su corazón, en su vida. Romanos en general nos habla del plan de salvación, nos habla de la justificación a través de la fe y de la santificación a través del Espíritu Santo. Pero aquí en estos versículos que estamos viendo, es tan fuerte únicamente señalar cuál es la base, cuál es el principio de todas esas cosas para ser salvo. Y es reflexionar sobre el pecado. Ya nos decía nuestro hermano Francisco, Elsa, el apóstol Pablo vino para enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, grandes palabras existen, pero una de ellos es aquella que dice nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntete. Y así le dice a la humanidad, es una palabra que es un eco,
y que es una invitación permanente para hoy y para el futuro, y ha sido para el ayer, para el pasado, arrepentimiento de pecado. Entonces, es importante por eso el entendimiento de Romanos en estos capítulos, en estos versículos, perdón, capítulo 1, versículos del 24 al 30. El subtítulo nos habla de hombres con los que Dios ya nada puede hacer. ¿Por qué? Porque está ya en la ira de Dios. Sabemos que solamente el camino para salir realmente, porque mientras vivamos, es Jesucristo. Pero también nos habla de una época vergonzosa. Y son preguntas y son títulos que nos hacen ver qué sucede actualmente. Una época vergonzosa. Roma era la capital del imperio, que era muy fuerte, a lo mejor en dinero, en poderío militar, en muchas cosas, pero que moralmente, que espiritualmente estaba totalmente decaído. La palabra de Dios a través de todos los demás versículos, desde el 25 hasta el 32, nos habla de una serie de pecados a las cuales el hombre cae, y nos habla de maldad, y el estudio nos habla a través de una descripción de qué es la maldad, a través de etimología, así viene todo el estudio. Maldad, del griego adikia, y vemos cada una de las definiciones, villanía, ponería, etc. Entonces yo los invito, hermanos, hermanas, jóvenes, a que repasemos otra vez y entendamos esos puntos de pecado, ¿sí? Son increíbles porque nos habla de la lascivia, del homosexualismo, hermanos, nos habla del robo, de la corrupción, nos habla de pecado, hermanos, de la carne, pero también de la mente, del egoísmo, hermanos. Y entonces nos hace reflexionar, y eso lo veremos más adelante en estas verdades y las investigaciones y todo eso, qué sucede y qué sucedía. Hoy solamente quiero decirles, hermanos, que es necesario que estudiemos. Creo que Dios nos ha dado una bendición a través de estas 5 o 4 hojas, hermanos, ¿sí? Para que cada uno reflexionemos. Es tan importante que tengamos, hermanos, las bases doctrinales en nuestra vida, las bases del conocimiento del Evangelio de Dios. Y aquí una de las bases es entender qué es el pecado, pero más que todo entender, hermanos, sentir de lo que Dios nos ha sacado, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces cuando conocemos y meditamos en estas palabras, decimos, Señor, qué bueno eres, porque nos has sacado del pecado. Es todo esta amplia carta de Romanos, ¿sí? Que nos habla de la bendición de ser salvos. Y la base y el principio de eso es cómo estábamos, como personas, yo diría apestosos y feos. ¿Sí? Pero Dios nos hizo bellos, guapos, aún en lo espiritual, ¿sí? Gracias por su obra. Y gracias porque cada uno de nosotros como iglesia tenemos esa experiencia, la cual nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. Bueno, vamos a continuar. Pues la verdad, naturalmente, en estos versículos, hermanos, es una humanidad sin Dios, es una humanidad pecadora y que va directo al infierno, no hay más. ¿Sí? Una separación de Dios. Nunca vamos a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí y nos divide y nos separa, hermanos. Entonces, qué hermoso, hermanos, en estos estudios y que cada uno de nosotros reflexionemos de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Sí? Podríamos ver la lista, pero hay muchas listas en la palabra de Dios, ¿eh? Aquí en Romanos nos dio una lista de pecados, pero si vemos 1 Corintios 5:14, nos da una lista de pecados. Si vemos 1 Corintios
6, del 9 al 10, nos da una lista de pecados. Si vemos Gálatas 5, del 19 al 21, nos da una lista de pecados. Si vemos Apocalipsis 21, 8, nos da una lista de pecados. La palabra de Dios es clara, es simple, es sencilla, ¿sí? Y nos dice en esto, ¿de dónde has caído? ¿Sí? E inclusive nos hace reflexionar, todavía hay pecado en mi corazón, todavía hay pecado oculto, hay aspectos que no podemos confesar. Y cuando hablamos de pecado, uno de los aspectos importantes es confesar el pecado. Confesar el pecado, porque quien guarda el pecado, quien lo retiene, dice la palabra, no prosperará. Entonces, la verdad es que el hombre sin Dios está lleno de pecado. Okay. O investiga. Se nos dio en ese momento en nuestra clase comparar la moral de los romanos a la época del apóstol Pablo con la moral de la ciudad, con la moral que existe en la Ciudad de México, que existe en Ciudad Neza, que existe actualmente, hermanos. Y yo veía y comparaba así, la realidad es que hay más. Si decimos que quedó registrada una moral muy mala en la ciudad de Roma, ¿sí? Mucho pecado, actualmente lo mismo. Y más porque la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? Que se incrementaría la maldad. Entonces el pecado está rodeando. Por eso nos lleva a que Romanos sea parte de ese evangelio de predicar más el evangelio de Dios. Pero yo al comparar, yo diría, hay lo mismo, todos esos pecados que están en ese estudio, es lo mismo que está actualmente y a lo mejor más, porque así dice la palabra de Dios, ¿no? Se incrementaría. En los últimos tiempos habrá burladores, ¿sí? Según sus pasiones, en los últimos tiempos. Ok, entonces ya después seguíamos a la palabra de decide, ¿sí? Y nos preguntaba si pleonexia se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio sin tener en absoluto en cuenta los derechos de los demás. Es el deseo que no respeta ninguna ley. ¿Cómo te has comportado o qué estás haciendo para ser una persona humilde, respetuosa, ¿sí? Y que no ansía el poder, sino lo que queremos es compartir? Entonces era una reflexión y una decisión, ¿sí? Ahora tú has decidido compartir tus bienes, tú has decidido compartir el evangelio, tú has decidido, pues, compartir tu propia experiencia, ¿sí? Ahí te lo dejo. Pero si aún no lo hemos hecho, somos cristianos y nos estamos perfeccionando y estamos dejando atrás cada vez más. Dios nos perdona nuestro pecado, pero no lo dejemos. No dejemos que entren ni que manchen esas vestiduras. Okay. ¿Cuánta profundidad hay en la palabra, no, Job? Estamos en 3 lecciones y realmente apenas estamos en el capítulo 1 de Romanos. O sea, es profundo esta enseñanza. Y me gustaría preguntarte, Frank, ahí para que vayamos hablando, ¿cómo ligarías estas 3 lecciones que hemos tenido hasta este momento y que están todas contenidas en el capítulo 1 de Romanos? Creo que tienes muteado el micrófono. Bueno, ok, podemos ligarlas hablando acerca con lo que iniciamos, ¿no? El llamamiento de Pablo. Pablo está claro de cuál es su llamamiento y tiene una carga. Tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Okay. Tiene que hacerlo porque ha sido el llamado que Dios le ha dado. Él está seguro, él está bien convencido de a qué Dios lo ha llamado. Y él también por eso es que puede decir, como en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es el mensaje que está llevando. Y sabe que en ese mensaje hay un poder infinito, un gran poder que es capaz de rescatar al hombre
de su pecado y termina hablando acerca de la condición del hombre, que el hombre necesita esta predicación, que el hombre necesita escuchar del evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre es culpable delante de Dios a causa de todas sus acciones, a causa de todos sus pecados, de que se ha desviado, ha dejado de buscar de Dios, y esto lo ha llevado a una vida de pecado y a llegar a los niveles más bajos que puede llegar el hombre al pecar, al apartarse de Dios. Pero esto es lo que anuncia Pablo, que él viene a esas personas a anunciarles el poder que hay en el evangelio. Qué importante con lo que concluía Job la lección de la acción, de la decisión y de la acción de anunciar el evangelio a los que nos rodean, ¿no? Es lo que Pablo, me parece que es el punto central hemos sido llamados, hay una condición, decía Job, que el hombre sin Dios realmente está perdido, vive en una condición, dijiste que éramos feos, sin Cristo, estábamos feos y apestosos. Feos y apestosos, pero cuando venimos a Cristo nos cambió la vida, y decía Frank y decías tú, Job, qué importante es que ahora nosotros podamos tener una decisión de compartir ese evangelio de Romanos 1:16, de no avergonzarnos de ello, sino de anunciarlo para que otros puedan venir al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Les parece que esto es un punto central? ¿Por qué no vamos al capítulo 4, a la lección número 4 con Jaed y con Violeta, y seguimos avanzando en este repaso? Les recordamos que estamos en vivo, así que envíenos sus saludos y sus preguntas también, y aquí las estaremos contestando. Bueno, es la lección número 4 del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En este capítulo, que es el capítulo 2, San Pablo nos habla de el justo juicio de Dios, y en este capítulo nos está hablando porque los judíos tomaban una actitud como que ellos eran privilegiados por Dios por tener la palabra de Dios. Ellos se creían pues que eran no culpables, que ellos estaban cerca de Dios, tenían una actitud arrogante, una actitud pues que todos los demás eran gentiles, todos los demás eran como decimos, eran paganos, que no conocían al Dios verdadero según los judíos. Entonces esa actitud los lleva a una autojustificación, a una actitud pues así muy de ellos no creerse culpables. Dice, por lo cual tú eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, según la verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio, del justo juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Aquí San Pablo, sin decir que los judíos eran culpables, pues los acusa así veladamente y dice, porque los judíos en esa actitud que tenían, pues se justificaban y ellos creían que no eran culpables. Pero la verdad es que San Pablo envuelve a toda la humanidad, a judíos y a gentiles, a griegos, y los hace responsables delante de Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto estamos pues en pecado, y eso nos hace que
pues que nosotros no podamos excusarnos del justo juicio de Dios. Y dice entonces que pues tú como judío te escudas y haces que la benignidad de Dios, aquí hay una palabra griega, ¿verdad? Que es benignidad, restortes, es griego, y que habla, que dice, en esta palabra dice que es la bondad, es el trato amable de Dios. Estás haciéndote que, abusando del trato amable de Dios, lo estás usando pues como algo incorrecto. Y luego también dice, si tú la paciencia de Dios, anoje, griego, es una palabra que también quiere decir tregua. Entonces, pero dice, la tregua tiene un límite. Entonces, no abuses de la benignidad ni de la paciencia o aguante de Dios, de la tregua de Dios. Y también usa la palabra longanimidad, que es algo largo, que es macrotimia, que es una palabra que indica expresamente que la paciencia de Dios, pues es un momento en que ya no puedes abusar de la bondad de Dios. Entonces los judíos se creían privilegiados, pero pues el mismo Señor Jesús, no sé si te acuerdas que hay un pasaje donde alguien preguntaba, ¿verdad? Que ¿tú crees que la torre de Siloé se les cayó a esas personas porque eran más pecadores? Y Jesús mismo dice, no, todos son pecadores. Si no se arrepienten delante de Dios, si no se arrepienten, todos son pecadores y van a venir a ser castigados. Entonces, pues eso refuerza lo que Pablo está diciendo. Y es importante entonces que en esta época muchos nos justificamos, y nos justificamos por varias circunstancias y situaciones, quizá por mi estatus económico, por mi estatus o por mi capacidad intelectual, mis diferentes estudios que yo tengo, pues me hacen pues como que me dan un estatus diferente. Y hay gente, ¿verdad?, que se justifica y no quiere sentirse, pues, que no le debe nada a Dios. Yo creo que es el mismo caso, que nosotros tenemos que entender que todo hombre es pecador, y no importa si tiene muchos estudios, o si es muy rico, o si es muy sabio. Y hay otros que pues se justifican, ¿verdad? Porque creen que, en este caso, los judíos, que tenían una señal, antes estaba pues instituida la circuncisión, ¿verdad? Que era una señal física que tenían, la circuncisión, y ya por ello se creían que eran pues privilegiados, y nosotros, los otros que no eran circuncidados, eran incircuncisos, y los trataban así con una especie de despectiva, ¿no? Entonces, hay varias palabras hoy que se usan así despectivamente: los incircuncisos, o los que son paganos, los que son alejados de Dios. Entonces, pues también a nosotros nos hace entender que nosotros no tenemos que hacer esa distinción, porque todos delante de Dios somos pecadores, pero que Dios nos ha mandado un regalo muy precioso, que es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es porque nuestras justicias mismas nos hagan limpios, sino es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si lo toma
el hombre de una manera personal y se la aplica a sí mismo, eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Por la fe nosotros podemos, ¿verdad?, entrar a ser hijos de Dios y a tener pues un trato especial con Dios, una comunión con Dios y llegar a ser sus hijos y estar justificados. Entonces, pues eso es lo que Pablo enseña, que no somos nosotros, no hay ninguna señal que nos pueda hacer exentos de la justicia de Dios. Voy a invitar a mi hermana Violeta que nos diga, ¿verdad? Pues que hay una verdad especial en esta palabra, que ella nos diga que hay una verdad aquí. Déjanos atender una pregunta que nos están enviando para ir resolviendo aquí. Una pregunta, Betty, tenemos aquí en el chat. Sí. Dice, cuando hablamos de confesar el pecado, ¿es necesario confesarlo a alguien más o solamente a solas con Dios? ¿Quién quiere contestarla? Está abierto la pregunta. Yo preguntaría. ¿Quién la contesta? Preguntaría quién es el que nos va a perdonar. Vamos directo al que nos va a perdonar. Entonces, vamos directamente a Cristo. ¿Qué opinas, Elsa? Perdón, también la palabra de Dios nos dice que confesemos unos a otros, o sea, es una opción, pero vamos, a lo mejor particularmente yo lo diría. Prioritariamente tendría que ser a Dios. Prioritariamente a Dios. Quizás importante es la confesión de pecados para perdón de pecados, ¿verdad? Habría que precisarlo. ¿Qué opinas, Elsa? Y después, ¿qué opina, hermana Angelita? Elsa. Yo, sí, estoy de acuerdo con el hermano Job. Primeramente, a quien nos va a perdonar, ¿no? Al Padre a través de Jesucristo, directo a Él. Y si hay necesidad de pedir perdón a algunas personas también, hay que pedir perdón y confesarnos también nuestros pecados, porque también en eso hay ministración entre el cuerpo de Cristo. Pues para mí las dos partes son importantes, pero lo primero es lo primero. Ok. Hermana Angelita, ¿qué opina? Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que confesar nuestro pecado delante del Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, si es el caso, ¿verdad? Exacto. Yo creo que hay que tomar en cuenta lo que el Señor Jesús nos habla en el Evangelio, ¿no? Que dice, entra a tu cámara, cerrada tu puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo creo que ahí habla de una cierta confesión, ¿verdad? Muy personal para arrepentimiento de pecados. Hay veces que nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados y a veces tienen que ser, pues ahora sí que hay pecados muy, muy íntimos que le podemos confesar a Dios y no necesariamente tiene que ser a un confesor. Ok, Violeta, ¿por qué no terminamos el capítulo 4 en lo que vemos otras preguntas? La lección número 4, Vio. Creo que aquí, la verdad, dice que la promesa de Dios son no solo para una sola raza, para personas que tengan una señal, sino yo creo que la promesa de Dios, que es Jesucristo al ser humano, es para todo aquel que en Él cree, como dice su palabra, ¿no? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no fue dada solamente para los judíos, sino para todo aquel que en Él cree. Y entonces no importa la raza, no importa el color, no importa el idioma que hables. Lo importante aquí es que reconozcas que el Hijo de Dios es el regalo más grande que Dios nos ha dado, a su Hijo Jesucristo. Y es una gran verdad, ¿no? A través de Jesucristo es que ahora, como decía el hermano Job, ya no nos mira Dios como nos miramos nosotros, ¿no? Apestosos y feos. Sino que ahora a través de el sacrificio de Jesucristo, esa es la gran verdad, que ahora Él nos mira a través de la sangre de Cristo y es para todo aquel que crea en Él. En la investigación, pues dice que
ahí que investiguemos el pasaje que nos habla acerca de cómo tendría que vivir una vida un cristiano. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y yo creo que esta palabra, pues el Señor nos, a través de su palabra, Él nos redarguye. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en esa investigación, ¿verdad? Podemos ver que no importa cuál haya sido nuestro pecado, en Cristo somos perdonados. En Cristo Jesús somos limpiados a través de su sangre. Luego dice también, decide. Yo creo que todo ser humano que conoce a Jesús tiene que tomar una decisión de seguir viviendo, ya sea en pureza, en santidad, en integridad, o de no tomar en cuenta el sacrificio de Jesucristo hacia nuestras vidas y pues seguir viviendo una vida de pecado, ¿no? Pero nos invita el Señor a que podamos, no solamente los que conocemos al Señor, juzgar a aquellos que no le conocen, ¿verdad? Sino nos incita a que esas personas que no le conocen al Señor puedan venir al conocimiento de su palabra y poder entonces también nosotros interceder a través, ¿verdad?, de la oración por aquellas personas que no le conocen y que tienen la necesidad de tener a Cristo en su corazón. En la parte de acciona, creo que todos aquellos que somos creyentes necesitamos accionar. A veces nos conformamos con haber conocido nosotros a Jesús y no dar testimonio a nuestra familia, a nuestro Jerusalén, a nuestra gente, a nuestro alrededor, y necesitamos accionar. Necesitamos hacer una lista. Yo aquí en Acciona hice una lista de aquellos seres queridos a los cuales amo, que no han hecho una decisión de seguir al Señor, de servir al Señor, de tener un encuentro con el Señor, y todos los días estoy orando por esos seres queridos, los cuales necesitan al Señor. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ese es el texto que nos llevan a memorizar, de Romanos 2:13. Ok. Muy bien. Job, ¿cómo ligarías la lección 1, 2, 3 que hizo Frank en el resumen? Y ahora, ¿cómo ligarías esta lección número 4? Lo que pasa es que yo veo todo el capítulo en su integridad. Veo al sujeto o a los sujetos, el principal y el secundario, el principal como Jesucristo, el secundario como el hombre, ¿sí? Veo el objetivo que es realmente la salvación, la justificación, la santificación. Veo los impedimentos, ¿sí?, que puede existir, este aspecto que ahorita acaban de decir, la justificación por uno mismo, ¿sí? Eliminamos la justificación real del Señor Jesucristo, como lo hacían los judíos, ¿no? Dios. Para justificarse ellos mismos. Entonces, cuando uno se autojustifica, ya no procede, ya no va a funcionar. Entonces, cuando hablamos de la doctrina, del evangelio, ¿sí?, siempre es la justificación a través de Cristo. Yo uniría con este punto, ¿verdad? Y de nada sirve la autojustificación. ¿Sí? Okay. Necesitamos a Cristo. Es uno de los puntos o columnas de
de la salvación. Necesitamos a Cristo. Él es el único que justifica, perdón. Ok, Jorge, ¿qué te parece que dejamos la lección 5 para dentro de 15 días? Creo que con estas 4 lecciones ha sido suficiente. Sí, es mucho profundo, material, muy profundo, y ha sido una bendición el poder escuchar este resumen de estas 4 lecciones, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para dentro de 15 días. Ya no tengo preguntas, no sé si alguien más quiera enviar, pero me gustó mucho esta dinámica de poder platicar con todos los que están del otro lado de la pantalla, y para la próxima sesión, pues les invitamos a que ya estén ahí planeando sus preguntas para que las envíen y podamos contestarlas con todo nuestro corazón. A mí me gustaría hacer un cierre. Les voy a dar un minuto para que lo piensen aquí al equipo que está compartiendo con nosotros, que pudieran en un minuto darnos la frase central de las lecciones que hemos aprendido, que podamos decir, oye, la lección 1, esta es la frase central, esto es lo que quisiéramos que te quedaras en tu corazón y que lo pongas en práctica, porque tanta información, pues nos volvemos cabezones. Antes éramos, como dijiste, Job, feos y apestosos, ¿no? Y no se trata que nos volvamos cabezones, sino que vivamos la palabra, ¿no? Entonces, que la practiquemos, que la vivamos, que la pongamos en obra, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da la diferencia de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, vamos a regresar ahí con Frank, con Elsa, le estoy dando tiempo, con Marco, Angelita, con Job, con Jael, Violeta. En un minuto, ¿cuál es la frase que quisieran que nosotros, oyentes, nos quedáramos en esta noche con esta enseñanza? Bueno, que podamos entender que el ser llamados por Dios para servirle a Él es un gran privilegio y que nos ha sido dado no por nuestras obras, no porque seamos los mejores, no porque seamos los más capaces, sino solamente por amor. Él lo ha hecho para nosotros. Y por otro lado, que nosotros también actuemos de la manera que nos está enseñando el apóstol Pablo, que somos esclavos del Señor, que somos esclavos de Dios, pero que nos sometemos a ser esclavos a Él, por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por obligación, no porque nos lo están imponiendo, sino porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Elsa, ¿quieres dar también tu frase ya central? Ya lo dijo todo, Fran. ¿Segura? Muy bien resumido. Sí, muy bien. Marco, Angelita, ¿qué nos quisieran que nos quedáramos nosotros como oyentes en esta noche? Pues que meditemos, ¿verdad? Todo lo que vivió Pablo por llevar las buenas nuevas de salvación. Que seamos movidos también nosotros a llevar las buenas nuevas de salvación. No importa todas las luchas, los problemas, las enfermedades, porque sabemos que de todo eso saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Y que seamos movidos cada día a predicar el evangelio a todos aquellos que no le conocen, a estar orando por aquellos que aún no han escuchado. Eso es lo que queremos, que alcancen la salvación como un día la alcanzamos mi esposo y yo. Amén. Marco, ¿qué quisieras dejar en el corazón de los que nos están escuchando? Pues como dice la palabra del Señor, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Nosotros tenemos muchos testigos, mucha gente que conoce la palabra, pero también tenemos que hablarles a ellos. Tenemos que hablarle a la gente que no sabe y a la gente que conoce, pero no ha hecho una decisión de seguir a Cristo. Y que pueda tomar esa bendición de ser salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Job, ¿qué nos puedes compartir? Yo declararía a Jesucristo como Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos gracia. Amén. Y es solamente a través de Cristo quien recibimos gracia. Y la gracia es por la salvación. Amén. Muy bien. Bio, ¿qué quisieras que nos quedáramos en el corazón en esta noche? Pues que nuestro corazón guarde la palabra del Señor, que la gracia y la misericordia y el amor de Dios es infinita, pero que no porque el amor y la gracia de Dios es para con nosotros, pues no vamos a ser juzgados por lo que hagamos, ¿no? Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. A veces nuestra vida llena de pecado la queremos seguir viviendo pensando en que, bueno, como conozco ya al Señor, pues, y sé que Él me perdona, pues le doy rienda suelta, ¿no? A mi carne, y que al fin y al cabo la gracia de Dios es abundante. Creo que no podemos jugar con la gracia de Dios, el amor y la misericordia del Señor, que guardemos nuestras vidas en santidad, en integridad, en pureza. El amor de Dios es grande y misericordioso, pero que no echemos por tierra el sacrificio de Jesús. No podemos jugar con la gracia. Sería lo que... Okay. No jugar con la gracia de Dios. No jugar con la gracia de Dios. Wow. Caed, ¿cómo cerrarías? Bueno. Un minuto. Es difícil resumir, pero ¿te acuerdas de esa ocasión en que está Jesús predicando a muchos y entra un chavito o un muchacho? ¡Ey, te hablan ahí, allá afuera te habla tu mamá y tus hermanos! Y Jesús responde, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Dice, mi mamá y mis hermanos son todos los que aman y hacen la voluntad de mi Padre. Y el apóstol aquí en el capítulo 2 y versículo 13 vuelve a remarcar el mismo pensamiento, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con eso cierro. Amén. Hay que hacer. Amén. Pues la verdad es que qué padre, como dijo Betty, poder estar aquí comunicándonos con cada uno de los que están conectados, transmitir la palabra de Dios, que es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esta noche pues ha sido una experiencia muy padre poder estar en vivo, ¿verdad? Transmitiendo esta enseñanza. Gracias a cada uno de los matrimonios que han estado compartiendo la lección 1, la lección 2, la lección 3, la lección 4, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar la lección 5 para la siguiente sesión. Les queremos enviar un abrazo. Queremos aprovechar también este tiempo para comentarles que si todo está bien y las autoridades nos dan luz verde o dan luz verdes en lo general para que se inicien las reuniones presenciales en las iglesias, tenemos una fecha y objetivo que es el domingo 2 de agosto para comenzar nuestras reuniones y en su momento les diremos cómo lo vamos a hacer. Pero hoy seguimos atendiendo las indicaciones de las autoridades. En tanto las autoridades no den luz verde a que nos congreguemos, seremos respetuosos de las indicaciones de las autoridades. Y en nuestro corazón hay mucha paz porque sabemos que Dios está en control y que Él está en medio de la iglesia. Hoy estamos reunidos como iglesia, estamos haciendo iglesia, así que sigue conectado, sigue atento a las indicaciones y la verdad es que gracias a cada uno de los que han estado conectados y a ustedes que han estado compartiendo esta noche, Betty. Recuerden que mañana nos vemos en Edificadores a las 8 de la noche. Los varones, el sábado también en reunión de oración, todos los varones que se puedan conectar y el domingo nos vemos desde las 11:15 con Sion Kids. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Un abrazo en Cristo. Dios les bendiga, abrazo. Dios les bendiga, hermano. Vaya a todos, hermanos.